Buenas tardes, estudiantes, ¿cómo están? Grado octavo, me alegra nuevamente poder comunicarme con ustedes, poder continuar con este proceso que ya llevábamos desde el inicio del año y poder pues crecer en este tema, ¿de acuerdo? Vamos a dar inicio entonces a nuestro tema acerca de tipos de texto, que ya lo hemos manejado bastante. Recuerden que esto lo vemos cada año, de aquí hasta 11, hasta la universidad. Ustedes siempre se va a ver inmerso en esta temática, ¿de acuerdo? Usted debe aprender a reconocer en cuál texto se clasifica la producción que usted tiene para poder realizarlo con coherencia y con objetividad. Entonces partimos nuevamente de que los tipos de texto son conocidos también como tipología textual. Así que cuando usted encuentre en internet la palabra tipología, es un sinónimo de tipos de texto, ¿de acuerdo? Es lo mismo. Ahora decimos también que todos los textos del mundo están distribuidos en estas clasificaciones. Nosotros estamos viendo 6 básicas, hay unas más, pero esas son las principales. Todo lo que se produzca en el mundo, una cédula, un carnet, una canción, un corto cinematográfico, una obra teatral, todas las producciones, un cuento, una novela, un mito, todo eso se clasifica en una de estas tipologías. Si las reconocemos bien y las sabemos identificar, pues vamos a hacer los trabajos con objetividad. No hay una sola que no se contemple dentro de esas clasificaciones. Ahora, vamos a mirar nuevamente los tipos de texto. Está el texto descriptivo, que es el único que no tiene como tal las 3 partes de la estructura. Tiene una sola estructura, pero tiene 5 tipos de descripción. Ahorita lo vamos a mirar. Está el texto argumentativo, que es el texto de la crítica, la opinión y la argumentación. El texto explicativo, que es el que me da instrucciones a seguir paso a paso para poder realizar algo. El texto narrativo, ya estamos bastante familiarizados con este tema desde primaria, ¿cierto? Lo estamos viendo desde segundo, más o menos. El cuento, el mito, la fábula, pertenecen a este texto narrativo, es el de la enseñación, la creatividad. El texto informativo. El texto informativo es el texto que nos busca, que se fortalece en la noticia como tal, la presentación inmediata de un hecho. El texto expositivo, que es el que vamos a profundizar y que nos da una información, a conocer un tema. Ahora, cada uno de esos textos maneja una estructura, 3 partes, cada uno tiene esas 3 partes. El único que no maneja esa estructura es el texto descriptivo. La estructura entonces del texto descriptivo es lujo de detalles. ¿Listo? Hay 5 tipos de descripción en el texto descriptivo. Son etopeya, que es el tipo de descripción que describe a la persona o el animal, le describe el carácter. Está la topografía, que es el que describe entornos, lugares. Está la prosopografía, que es el que describe a la persona el vestuario de la persona o de un animal. Está el retrato, que describe a la persona de manera física, y está el retrato humorístico, que lo describe de manera física, pero pues con humor, sin afectar la integridad de la persona y sin dañarla. ¿Listo? Ahora está el texto argumentativo, y su estructura es tesis, argumentos y conclusión, ¿de acuerdo? La estructura del texto explicativo es entonces imágenes, cifras y definiciones. Del narrativo ya todos la conocemos. ¿Cuál es? Inicio, nudo y desenlace. Esa es muy conocida ya. El texto informativo, que se caracteriza por tener una entrada, un cuerpo y un cierre. Pero recordemos que dentro de esta entrada hay otras partecitas, dentro del cuerpo y dentro del cierre también. Ahorita los vamos a observar. El texto expositivo se caracteriza, tiene una estructura de presentación o introducción, es lo mismo, desarrollo y conclusión. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a mirar, a profundizar en el texto informativo, ¿de acuerdo? El propósito del texto informativo es el siguiente: informa sobre temas y hechos urgentes y de interés general. No puede ser cualquier situación que se presente, no puede ser que quizá en el barrio falta
no sé, se dañó una vía, ¿sí? Debe ser algo muy, muy riguroso. No puede ser que en el barrio se pelearon dos personas. Deben ser cosas que realmente le generen necesidad a la población. Ahora, nosotros encontramos periódicos locales, ¿cierto? En donde sí nos muestran información de nuestra localidad, de nuestra comunidad. En ese caso sí, pero cuando vamos a hablar de noticieros, por ejemplo, los principales que son City TV y los otros, entonces en esos se presenta obviamente noticias que sean de interés para todo Colombia, no para un barrio en especial. Informa sobre temas y hechos urgentes y interés general. Gracias. Ya. Las características del texto informativo son las siguientes. Primero, es verídico, o sea que está basado en la verdad. No puede ser algo inventado porque ya pasaría a ser del texto narrativo. No está ampliando una información que la gente ya conoce y que ya domina, no. Es una información que la gente necesita y necesita la verdad, no puede ser inventado, eso es delicado. Ahora, debe ser urgente, algo que de verdad sea necesario dar a conocer a toda la población. Lo tercero es que debe ser claro, ¿de acuerdo? Con detalles precisos. Usted no puede hacer aseveraciones sin tener pruebas, por eso debe ser claros los detalles. La cuarta característica es que debe ser jerarquizado, o sea, a partir de lo más importante a lo menos, o de lo menos a lo más importante. Eso es jerarquizado, organizado. Y la quinta característica es que debe utilizar un lenguaje popular. Ahora, nosotros tenemos tres niveles del lenguaje. Está el lenguaje culto, que es el utilizado por los filósofos, por los literatos, por los escritores. Ese lenguaje culto está muy, muy enriquecido por tecnicismos y por figuras literarias. ¿Cuáles son las figuras literarias? El oxímoron, la paradoja, la metáfora. Esas son las figuras literarias. Pero no todo el mundo maneja las figuras literarias. Si usted presenta una noticia utilizando la metáfora, el símil, la comparación, todas esas figuras literarias, posiblemente la ciudadanía y el público se va a ver afectado porque no va a entender completamente la información. Por eso debe ser clara. Entonces, en los medios informativos, en los noticieros que ustedes observan, no utilizan un lenguaje culto. Ese no se utiliza ahí, se utiliza un lenguaje de nivel popular. ¿Qué quiere decir popular? Que todo el mundo lo conoce, que todo el mundo lo desarrolla o lo domina. Ahora, no se puede confundir el lenguaje popular con el lenguaje vulgar. Y vulgar no quiere decir solamente vulgar porque sean groserías, sino que vulgar es porque es un lenguaje descuidado, mal pronunciado, ¿cierto? Con modismos, ¿cierto? En un texto informativo no ha pasado, aunque hay algunos ejemplos de personas que utilizan modismos, ¿cierto? Chévere, bacano, chimba, quizá en una entrevista, pero un presentador no utiliza ese tipo de lenguaje, de léxico, no lo utiliza. Debe ser un lenguaje popular, que todos lo entiendan, pero no quiere decir para nada descuidado. Ahora vamos a ver las producciones informativas. Recuerden que cada tipo de texto tiene como sus hijos, ¿no? O sea, sus pequeños bebés de producciones. Este texto también tiene sus pequeños bebés, sus pequeños textos, hijos de este texto informativo. En este prima la noticia, ¿de acuerdo? Pero hay diferentes formas en cómo se presenta la noticia, ¿de acuerdo? Una de esas formas es la noticia radial, ¿de acuerdo? Esa es la estrategia, la noticia radial. La segunda forma en cómo se presenta la noticia es la noticia televisiva, ¿de acuerdo? La tercera forma en cómo se presenta, ya les digo por qué forma, se presenta la noticia de manera impresa. Y aquí vamos a detenernos un momento. Cuando nosotros miramos un periódico, nos confundimos diciendo que todo ese periódico es informativo, y eso es falso, porque me pueden salir tiras cómicas, me puede salir un sudoku, ¿verdad? Y eso como tal no es informativo, ¿cierto? Es de otro interés, pero no es una noticia urgente. Así que la noticia impresa, la herramienta es el periódico, y ahí hay información, pero no todo el periódico como tal es informativo.
Hay farándula, hay deportes, hay muchas cosas. Ahora, ahí está horóscopo, ¿sí? Que no lo debemos de leer porque eso no nos dice nada, pero ahí está eso, y eso no es informativo, ¿listo? Ahora, si nos vamos, digamos, en la noticia televisiva, pasa lo mismo. Usted encuentra series animadas, conciertos, canales de videos. Eso no es como tal informativo, pero en esa herramienta, como la televisión, se presentan noticias, sí, esa es otra forma. Lo mismo pasa con la radio y lo mismo pasa con la noticia virtual, la que se presenta por internet, que está pregrabada, que se deposita ahí y quizás se hace recopilaciones, se envía a otras personas, ya está pregrabada, pero es virtual, es una herramienta, ¿listo? Esas son las formas en cómo se presenta. Ahora, hay una estructura, y ya habíamos hablado que había presentación, desarrollo y conclusión, son las tres partes del texto informativo, pero esas tres partes a su vez se dividen en otras. La estructura que vamos a ver es la misma para la noticia radial, para la noticia televisiva, para la noticia virtual y la noticia impresa, ¿de acuerdo? Si usted se da cuenta, digamos, en la televisión, ahorita vamos a mirar el comparativo y se va a dar cuenta que son las mismas partes, ¿listo? La misma estructura, las mismas partes. La primera parte dice entrada, y dice que presenta un antetítulo. El antetítulo o epígrafe, si se dan cuenta, ahí alumbra arriba, en la parte de arriba, dice Día Providencial de los Jardines Maternales. Y ese es el antetítulo, como un resumen muy breve de lo que se va a tratar la noticia, ¿de acuerdo? Está antes del título. Titular es lo más visible, el título más visible que más llama la atención. ¿Cuál es el que vemos acá? Pues guarderías celebran con un almuerzo, celebrarán con un almuerzo y suelta de globos. Ese es el titular, lo que más llama la atención. Ese es muy fácil de sacar. Luego está la bajada, si la ven ahí. Es el resumen de la noticia, corto también, después de la noticia, ¿sí? Después del titular, perdón. Ese resumen se le denomina bajada. Y el último es el lead, el último de la entrada, es el lead, que es el primer párrafo que aparece ahí, desde donde viene la B hasta el primer punto, ¿sí? Y responde a las preguntas informativas que son ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde? Y ¿por qué? ¿Listo? El lead es ese primer párrafo, no es lead con T, observen bien, es lead con D, ¿de acuerdo? Es el primer párrafo que responde a esas preguntas. Ahora vamos a mirar ahí el cuerpo, si se dan cuenta, está compuesto por tres partes: desarrollo, foto, pie de foto. Vamos a ubicarlas. El desarrollo, ¿cuál es? Es todo el resto de la noticia, incluyendo foto y pie de foto. Todo el resto después del lead es desarrollo. Ahí es donde usted amplía. Si se da cuenta, en el lead ahí hace un resumen pequeño de toda la noticia, pero en el desarrollo ya amplía parte por parte, quiénes, todas las personas, todos los detalles. Ahora dice que está también la foto. En este caso de esta noticia tenemos una foto, ciertamente, pero puede darse el caso en donde haya una imagen como tal, o un gráfico, o sea, una tabla dinámica, ¿sí? Y debe estar referenciada, ya miramos cómo, con el pie de foto. Ahí está saliendo. Si se dan cuenta que en donde está la foto, abajo aparece un comentario pequeño, una explicación, dice regulados y algo más. Ese comentario pequeño que está después de la foto, a ese comentario se le denomina pie de foto. Si fuera de un gráfico o una tabla, sería pie de tabla, ¿sí? Y así sí, lo mismo con una imagen, pero siempre tiene que estar referenciada la foto, siempre tiene que estar marcada. Esa marquita a veces sale en la parte derecha, izquierda. No quiere decir pie porque está en los pies, quiere decir pie porque está al pie de la foto. Es por esa razón. Y por último está la conclusión, el cierre de la noticia, en donde encontramos pues la conclusión. La conclusión como tal es el último párrafo del texto, en donde nos cierra el tema y nos da el final de esa noticia, en qué concluyó, en qué terminó. ¿Ok? Ahora vamos a pasar al texto explicativo, ¿de acuerdo? Otro texto en el que vamos a profundizar. Este texto explicativo tiene como propósito brindar instrucciones o pasos a seguir
para el desarrollo de una determinada actividad. ¿De acuerdo? Una actividad o la utilización de un producto o servicio. Por ejemplo, ¿cómo se puede, pasos para lavarse las manos? ¿Cómo realizar una receta de comida? ¿Sí? Esos pasos. Un producto, un servicio, por ejemplo, cómo utilizar el computador, cómo desbloquear algo, cómo organizar, digamos, mis aplicaciones en mi celular, el celular que estoy adquiriendo. Bueno, características del texto explicativo. Una de las características es la brevedad. El texto explicativo no puede ser tan extenso, porque si usted va, digamos, a un parque de diversiones, no puede tratarse de 5 hojas para leer el texto, sino que tiene que ser algo pertinente, algo rápido, para que usted pueda definir dónde son los lugares donde usted se va a divertir, ¿cierto? No puede ser largo. Una persona en un centro comercial no puede durar en el baño 1 hora o 15 minutos leyendo un manual, tiene que ser algo rápido, de segundos. Entonces, por eso se caracteriza por la brevedad. Lo segundo por lo que se caracteriza es por la claridad. Debe ser tan claro que la persona con solamente visualizarlo pueda entenderlo y no que lo confunda más. ¿Sí? Ese es el propósito. Debe tener un lenguaje indicativo, señalizaciones. Si usted se da cuenta, en los mapas aparecen todos los gráficos donde quedan los restaurantes, baños, las zonas prohibidas. Debe haber señalización, un lenguaje indicativo. ¿Listo? Accesibilidad, que todo el mundo pueda reconocerlo y pueda acceder a él. Por ejemplo, ahí ponemos en esta imagen, usted se da cuenta, si una persona no pudiera leer o un niño no pudiera leer, con esa imagen él podría saber que eso es una zona de pronto para niños y para personas discapacitadas, ¿cierto? Entonces, tiene que ser tan accesible que todo el mundo pueda entenderlo. No puede complicarse ese texto. La cuarta característica es que tiene que tener guía de un proceso, o sea, paso 1, paso 2, paso 3. No puede ser ahí todo revuelto, no es una cartelera, no es de esa manera, no es un cuento. Las personas deben saber cuál es el orden de esa secuencia. Entonces, por eso cuando hablamos de texto explicativo decimos imágenes, ahí las vemos contempladas, ¿cierto? Digamos los gráficos de accesibilidad, ¿cierto? Y en las cifras, pues el 1, 2, 3, 4, 20%, 5%, 1 libra, 2 litros, ¿ok? Recursos gráficos. Es necesario que el texto explicativo utilice recursos gráficos, porque esto es lo que hace que sea más entendible para las personas. Y lo último es la transmisión de una información. Algo tiene que transmitir, no se puede hacer un manual de instrucciones por hacerlo, ¿sí? Algo tiene que transmitir para que la población, para generar algo en la población, ¿ok? Vamos a mirar las producciones explicativas. Las producciones explicativas son las siguientes: el manual de instrucciones, la guía turística. El manual de instrucciones, bueno, detengámonos ahí un momento. El manual de instrucciones es el mismo manual de convivencia, por ejemplo. Cuando usted compra una lavadora, cuando usted compra un celular, a usted le entregan un manual de instrucciones con el que usted puede, obviamente, ejecutar mejor ese equipo. Está la guía turística, en donde me va a direccionar a los lugares indicados que yo quiero. ¿Listo? Están los tutoriales que encontramos en YouTube. Ustedes van a realizar un tutorial, de hecho, en base a esta exposición, van a realizar un tutorial explicando la hechura de algún determinado servicio, la ejecución de una práctica, no sé, usted va a proponer el tema y va a realizar un tutorial para enviarlo, ¿listo? Las recetas, ¿de acuerdo? Ahora, enfoquémonos aquí un poco. Los tutoriales son una herramienta, ¿sí? Pero en donde se presentan recetas, guías, manuales de instrucciones, infografías, entonces, para que usted lo tenga en cuenta. Las recetas son explicativas porque aquí nos dicen pues los pasos para realizar un alimento. Los mapas, porque me indican los lugares en los que me voy a ubicar, las zonas en las que yo puedo compartir o no. Los planos, listo, son muy diferentes los mapas a los planos. Los mapas, por ejemplo, un mapa de Colombia
¿sí? Cómo está ubicado, y un plano es más en cuanto a infraestructura, una casa, por ejemplo, un museo. Y por último, la infografía, que como le dice aquí la palabra, es una información gráfica, ¿de acuerdo? Entonces, la infografía está para los dos textos, para el explicativo y para el expositivo. Se usa para ambas. ¿Por qué razón? Si yo voy a presentar un texto explicativo, entonces yo simplemente, el que encuentro en el centro comercial de Los Baños, que tiene imágenes, tiene las definiciones y los pasos, y tiene ahí las imágenes, bueno, eso es una infografía, ¿sí? Pero si yo quiero hablar acerca del cuerpo humano, voy a poner el cuerpo humano y características, y ahí no me está diciendo que haga nada, ¿cierto? Solo me está hablando del cuerpo humano. Ahí en ese caso es expositiva. Ahora, la estructura explicativa, vamos a mirar. Hablamos de que están los mapas, las recetas, los tutoriales, la guía turística, las infografías, el manual de instrucciones y los planos. Todos estos, si se dan cuenta, son diferentes. Todos son diferentes, pero todos tienen la misma estructura. Imágenes, valores, dice aquí, pero son las mismas cifras, imágenes, valores y definiciones, ¿de acuerdo? Ellos cumplen la estructura explicativa, por lo tanto son textos explicativos aunque sean diferentes, ¿listo? Todos tienen las mismas partes. Y ya. Ok, chicos, hemos culminado esta clase acerca del texto explicativo y expositivo. Espero que haya sido provechosa, que me haya hecho entender. Cualquier duda, estoy a su disposición. Muchas gracias, nos vemos.